Las instituciones también tienen memoria. Se construyen con el paso del tiempo, con historias, con esfuerzos compartidos y con las personas que han dedicado parte de su vida a formar nuevas generaciones. Hace más de 3 décadas, en septiembre de 1991, la División de Comercialización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl inició su camino con pocos estudiantes, muchas ilusiones y un grupo de docentes comprometidos con construir algo que trascendiera el aula. Con los años, esa semilla creció. Generación tras generación, la división se fortaleció, evolucionó y hoy se ha consolidado como una de las carreras con mayor matrícula e importancia dentro de la universidad. Detrás de ese crecimiento hay historias, recuerdos y experiencias que forman parte de su identidad. En el marco de su 35 aniversario, estos testimonios recuperan la voz de quienes han sido parte de este camino y de la historia que sigue construyéndose. Claro, hola, buenas tardes. Me llamo Juan Alfonso Martínez, mejor conocido por Chirino, por mi segundo apellido. Soy economista de profesión y este año cumplo 26 años de estar colaborando aquí en la UTN. Ok, perfecto. ¿En qué año en particular se integró a la división de comercialización y cómo recuerda esos primeros años? Pues desde que ingresé en el año 2000, ingresé a la carrera de comercialización, siempre he pertenecido a esta carrera y pues digamos que ya me tocaba trabajar aquí. Alguna vez estaba aquí en Plaza Nesa haciendo algunas compras y se me ocurre, traía currículums conmigo, andaba buscando trabajo y se me ocurre pasar a dejar un currículum. Pues por mi perfil entré a la carrera de administración. Al parecer había un periodo intercuatrimestral y no encontré a nadie a quien entregarle el CV. Y entonces entré a comercialización, a la carrera de comercialización. Y me encontré al profesor Daniel Álvarez, ahora ya sé, ¿no? Que era él. Y me lo encuentro en un pasillo, empezamos a platicar y me dice, ¿qué haces por acá? Y le digo, pues es que traigo un currículum para ver si puedo colaborar por acá. Yo ya tenía algunos años trabajando para la UNAM, entonces había salido de la iniciativa privada y dije, bueno, pues mientras voy a dar algunas clases, pero lo dejé pues así como para ver qué pasa, ¿no? En realidad no lo había proyectado, no lo había pensado tal cual. Y pues días después me llama el maestro Daniel Álvarez, él justamente me llamó, me parece que él era el encargado de esta parte de reclutamiento, y me dice, maestro, ¿quieres unas horas? Y le dije, sí, dice, pues tenemos unas horas, vente a hacer un examen de oposición. Y entonces fue que vine, estaba como directora la maestra María Leticia Pérez Meneses, y en mi jurado para hacer mi examen y todo esto, estuvo presente la maestra Patti Hernández, estuvo el maestro Daniel y el maestro Carrillo, Francisco Carrillo. Ellos fueron mi jurado y luego me pusieron un grupo que andaba por ahí, no sé si eran pues como de nuevo ingreso, no sé, a dar una clase, me acuerdo muy bien, de economía, y bueno, pues así fue mi ingreso. Entré con 15 horas, si no mal recuerdo. Fue mi primer horario, mi primer grupo de horas que tuve aquí. ¿Y cómo recuerda esos primeros días de clases ya como docente, maestro? Pues motivado, muy motivado, porque te repito, yo no había proyectado venir a trabajar aquí. Estaba trabajando para la UNAM, había trabajado para INEGI, había trabajado para el comercio internacional, para una agencia. Y de repente, bueno, pues me di cuenta que el trabajo en la iniciativa privada era muy bueno, muy redituable, pero mi salud pues ya también estaba ahí viéndose perjudicada, había demasiado estrés, ¿no? Demasiada presión. Y en la docencia comencé a encontrar que tú eres el capitán del barco y tú diriges el ritmo y tú diriges pues hasta dónde puedes caminar, ¿no? Con ese grupo y con un grupo. Entonces ya me gustaba, en la UNAM empecé como adjunto y de un profesor,
y me di cuenta que la docencia pues era lo mío. Entonces entré muy motivado, con muchas ganas, eh, un poco complicado al principio porque eres muy joven y los jóvenes pues te ven casi como su par. Entonces, pues no falta el que no te respeta, el que quiere ahí, pues abusar, ¿no? De que eres joven o te pone a prueba. No falta el que te está cuestionando. Pero fuera de eso, bien, o sea, te digo, muy motivado, creo que esa sería la mejor expresión. Bueno, maestra nos comentaba que ya tiene más de 20 años de experiencia aquí en la universidad y a lo largo de su trayectoria, ¿qué etapas o momentos considera más significativos en su vida como docente dentro de la UTN? Mira, yo creo que hay varios momentos. Eh, Uno de ellos fue cuando concursé por la plaza de tiempo completo. Abrieron una convocatoria y concursamos varios colegas. Y bueno, pues eso, el ganar una plaza en esta escuela, igualmente me llenó de mucha satisfacción personal. Ese digamos que es un momento personal interesante. Eh, Me brindaron la oportunidad de trabajar para colaborar en escribir algunos libros sobre el perfil mercadológico del municipio de Neza, lo cual también me llenó de mucho orgullo, de mucho gusto, porque pues tengo años viviendo en este municipio, trabajo en este municipio, vivo en este municipio, y bueno, pues me encantó la idea de colaborar con un poquito de lo que es estos perfiles, ¿no? Qué extraordinario trabajo que por ahí propuso la maestra Leti Pérez. Y bueno, pues eso yo creo que de forma personal. Pero ha habido momentos, sobre todo con alumnos, yo creo que no podría decirte uno en particular. Hoy justamente me acaba de suceder un momento muy agradable, pero en general te podría decir que son aquellos momentos en que los alumnos regresan a esta casa de estudios y te dicen gracias, profe. Eh, Estas palabras que dijiste me marcaron, o este consejo que nos diste, o sabes qué, aprendí esto de ti. Y a mí me parece que como docente, como profesor, en lo particular a mí es lo que más me da satisfacción. Y a lo largo de estos 26 años que tengo aquí trabajando para la universidad, pues los alumnos al final de cuentas son tu motor, ¿no? Son el gusto por venir aquí a dar clases, a compartir. Y sobre todo cuando los chicos son respetuosos, son alegres y están para adelante, ¿no? O sea, están echándole ganas. Esos momentos me parece que sin señalar uno en particular, pues son los que más te llenan como profesor, ¿no? Como docente. Claro. Y bueno, ha habido un evento muy importante aquí en la universidad. Hubo en algún momento ese evento, Mercadotecnia en Acción, un evento muy grande esperado por toda la comunidad universitaria y Sí, de hecho por personas incluso ya del municipio ajenas a la universidad, ¿no? claro. ¿Qué opina de este evento? Pues mira, era un evento que yo creo que no solamente impactaba a la universidad, como bien dices, impactaba pues, al municipio, porque mucha gente del municipio se acercaba acá, y no solamente los papás de los alumnos o conocidos de nosotros, sino gente que se enteraba del evento, políticos, empresarios, gente docente incluso, y que venían a esta casa de estudios a este evento. Era el evento magno, se paralizaba la universidad, venían de empresas grandes, desde Quaker State, Coca-Cola, venían invitados en el plano artístico también muy interesantes, ¿no? Música, otras manifestaciones artísticas también muy interesantes, conferencias, efectivamente. Digo, en la Academia de Economía no éramos los protagonistas para nada, pero colaborábamos con traer, bueno, buenos ponentes, gente que trajera pues conferencias interesantes, talleres, y yo creo que tanto los alumnos en primer lugar como los docentes, pues aprendíamos mucho de este tipo de eventos. La verdad es que además le dejaba, pues creo, una derrama interesante a la universidad, difundía lo que hacíamos en esta universidad
los alumnos ponían en práctica muchos de sus conocimientos y aprendían igual de la empresa, ¿no? Porque la empresa les decía, quiero esto, quiero lo otro. Entonces era, me parece, un intercambio de conocimientos muy interesantes. Es una pena que ya no lo llevemos ahorita a efecto, pero pues sí, en su momento me parece que marcó a la universidad. Hasta la fecha, pues yo no conozco algún otro evento que tenga esa magnitud y ese alcance, ¿no? Que tuvo en su momento Merca en Acción. Ok, muy bien. Otro elemento muy importante de la división que han mencionado los maestros es Bancomext. Fue un proyecto muy interesante que se hizo en la división. ¿Qué tiene que opinar respecto a este? Pues yo creo que era un enclave muy interesante, sin embargo, creo que nunca se explotó como se debería. Nunca se llevó a cabo una labor pues más profunda con este enclave de Bancomext. Bancomext en ese tiempo pues apoyó con algunas cosas para la universidad, con sobre todo infraestructura, había cursos gratuitos, y por ahí un director, el maestro Jorge Eleazar, nos juntó a todos los economistas y nos puso ahí a trabajar, pero llegaba un momento en el que los procesos iban bien, pero de repente ya cuando había que hablar de dineros o hablar de otros recursos, ya nos frenaban, ¿no? Recuerdo mucho que había un productor, si no me equivoco, de Morelos, no recuerdo exactamente, pero y estaban por aquí todavía algunos colegas, el maestro Buendía y bueno, por ahí estaba ya el maestro Carrillo, y ya a la hora de la hora, cuando nos toca pues ir a Morelos, si no me equivoco, nos frenan y nos dicen, no hay recursos, ¿no? Para ir para allá. Pero me parece que la vocación de la zona oriente del Estado de México pues tiene un potencial muy interesante para exportar y pues no se aprovechó. No se aprovechó, hubo cambio de gobierno en los sexenios y pues bueno, pues se retiró Bancomext. Ese programa se acabó, ya no se pudo renovar el convenio que había con Bancomext y me parece que se desaprovechó, ¿no? Había cursos, varios de aquí fuimos a cursos allá, Periférico Sur, nos daban capacitación, hubo alumnos que también tomaron capacitación, se trató de impulsar con diferentes proyectos pues la exportación y que los muchachos pudieran involucrarse en un proceso de exportación, pero creo que no lo logramos, ¿no? O sea, digo, no lo logramos en conjunto, pues la universidad y los docentes que estábamos ahí, ¿no? Por diversas razones. Se desaprovechó, yo creo, en su momento. Claro, bueno, hay que tomarlo en cuenta, maestro. Finalmente, ya con todo esto de los momentos y etapas significativas aquí como dentro de la UTN, algunos maestros nos hablan acerca de estudios de posgrado que la universidad les facilitó ya sea el 100%, el 75%, un porcentaje. ¿Usted tuvo ese beneficio? En su momento hubo un apoyo en tiempo, en descarga de horas. Hice la maestría en la UNAM, una maestría en urbanismo, política y ambiente. Y sí, la universidad me estuvo apoyando, me parece que fue 1 o 2 cuatrimestres de descarga para poder realizar estos estudios de maestría. Ok, muy bien. Y en cuanto a su participación en proyectos, hablando ya, por ejemplo, de la maestría que actualmente tenemos en la división o en el proyecto de estadías foráneas, ¿qué nos tiene que comentar? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las estadías foráneas, fue también un tema muy interesante porque hicimos una visita a la aduana de Veracruz, una visita académica, y de ahí unas alumnas, unas chicas me dijeron, profesor, queremos regresar a Veracruz, queremos hacer nuestra estadía foránea. En ese tiempo, digo, no solamente por el hecho de que no había casi estadías foráneas, sino además era impresionante, a mí me llenó de mucha satisfacción que no fueran niños, fueron 2 niñas las que me dijeron, tuvieron el valor, ¿no? De arriesgarse, dejar su zona de confort y decir, nos vamos a Veracruz, profesor, apóyanos.
Y bueno, pues empezamos a hacer estadías. Hubo como 4 o 5 generaciones que se fueron a hacer su estadía ya a la aduana de Veracruz. Estábamos impulsando el tema del comercio exterior, pero bueno, pues ya en eso se quedó, ¿no? En el tema de nada más el impulso. Claro, y su participación en cuanto a la factibilidad de la maestría, ¿qué nos puede comentar? Sí, estaba el maestro Armando Lule en la dirección de la universidad. Estábamos en plena pandemia, en clases home office, y entonces se comunica con un servidor y me dice, oye, ¿nos apoyas? Queremos hacer una maestría en la división de comercialización. ¿Nos podrías ahí apoyar? Precisamente en la elaboración del estudio de factibilidad. Y, y fue muy interesante porque, bueno, tuvimos oportunidad de realizar la factibilidad económica y sobre todo en la zona para ver si una maestría como la que se estaba queriendo proponer pues fuera a ser benéfica, ¿no? Para el área, tanto para la universidad como para los estudiantes. En esa parte estuvimos ahí colaborando ya hace algunos años. Claro, bueno, aportaciones muy significativas de su parte hacia la comunidad estudiantil, a la UTN. Pasemos a otro tópico, maestro. Usted ya lleva 26 años aquí en la universidad. ¿Cómo describiría la evolución que ha tenido en específico la división de comercialización desde sus inicios cuando usted se integró hasta la actualidad? Ay, jole, pues es que tendríamos que definir qué es evolución, ¿no? O a lo mejor redefinir lo que es la evolución. Porque en este caso, bueno, pues yo he visto que en algunos temas pues se ha regresado. Tecnológicamente, por ejemplo, pues ya íbamos con cañones y en cada salón y teníamos pues por ahí unos eh, pizarrones digitales, etcétera. Y ahora pues seguimos, si no traes tu proyector personal, pues hay que seguir a pincelito, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no veo mucha evolución. Quizá mis colegas, compañeros que trabajan con equipos de cómputo y eso, pues sí lo pudieran ver, pero por lo menos en esta parte tecnológica yo no lo veo, ¿no? Me parece que ha habido un rezago también en la búsqueda de actualizar los programas y los temas que les compartimos a los muchachos. Hoy día los chavos de esta carrera salen al mercado laboral y les preguntan sobre inteligencia artificial, sobre el manejo de redes y estas cosas. Y tristemente aquí en la universidad, pues en particular en la carrera, pues no, esos temas casi no se tocan, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que de manera ya individual muchos de los colegas han ido creciendo, lo cual, bueno, pues es muy bueno porque los alumnos reciben mejores clases. Hay colaboradores aquí, colegas que, ¿no? que se han preocupado de forma muy personal pues por crecer y eso reditúa pues siempre en que los alumnos están mejor preparados, ¿no? Pero si me hablas de una evolución como tal, híjole, pues se me complica en este momento encontrar algún punto donde yo te pudiera decir, pues sí hemos evolucionado, pues, tal vez en los temas de algunos programas, ¿no? Que sí se han incluido. En el CEMDI, por ejemplo, que en donde están ustedes, que me parece que es un logro muy interesante aún con todo el contexto que tenemos. Me parece que eso es, ¿no? Pero yo sigo viendo, por ejemplo, pues kermeses organizadas ahí en mesitas, ¿no? Pues como hacía muchos años. O sea, en realidad no he visto una evolución en esos temas. Muchos temas, por ejemplo, de merca, ¿no? Muchos temas de logística y demás, pues los seguimos impartiendo de la misma manera. Entonces, me parece que ahí no, la merca que damos en general con todas las demás asignaturas no se ha adaptado a la realidad actual, ¿no? El contexto actual. Claro, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta para pues mejorar, claro. Y mencionabas un momento la inteligencia artificial, una herramienta que hoy ya ocupan docentes, alumnos, incluso empresarios. ¿Usted qué opina de esta herramienta? Pues mira, yo les digo a mis alumnos que la podemos utilizar, pero como bien citaste tú, como una herramienta.
si ya la utilizamos en sustitución de la inteligencia de las personas, entonces yo creo que ya está ahí complicado el tema, es muy debatible. Eh, pero yo creo que como una herramienta para generar y obtener conocimiento está bien. Nada más que pues habría que marcar ciertos límites, ¿no? Porque si ya todo lo queremos hacer con inteligencia artificial, me parece entonces que ya se pierde el sentido incluso de la educación. Me parece que en lugar de estudiantes pensantes, estaríamos generando robots, autómatas, que solamente estuvieran recibiendo prompts, órdenes, y que estuvieran generándolas, ¿no? Y yo creo que la educación, por lo menos eso yo aprendí en donde yo tomé la licenciatura, yo creo que la educación va más allá, ¿no? Te tiene que generar ese sentido de conciencia, de responsabilidad, de estos valores que pues a lo mejor en casa te los empiezan a sembrar, pero es aquí donde los empiezas a desarrollar, ¿no? A lo largo de sus 26 años de trayectoria, ¿existe alguna experiencia o anécdota que usted nos quiera compartir? ¿Experiencia de qué tipo? ¿Académica, personal? La que usted considere más significativa, que guarde con cariño, puede contar más de una incluso. Pues me gustaría contar una historia muy, pues breve. Tuve una alumna de servicio social ya tenía como 2 años de haber entrado acá. Una alumna que en clase siempre era muy tímida, muy callada, participaba con miedos, ¿no? Y para ese tiempo la maestra Leti, que era la directora de esta división, me dice, pues si quieres tener a alguien de servicio social, pues y entonces me la encuentro al pie de la escalera, de ahí de la división de comer, y le digo, oye, Ceci, ¿no quieres ser mi alumna de servicio? Y se me queda viendo, ¿no? Y me dice, ¿yo? Y le digo, pues sí, tú. Y me dice, ¿por qué era una niña muy capaz? Es una niña muy capaz. Y me dice, no lo puedo creer. Y le dije, ¿por qué no? Pues vente, vamos a hacer el servicio. Y bueno, eh, llegó un momento en el que, bueno, pues ya estuvo trabajando conmigo y me dijo un día, profesor, me interesa el comercio internacional, ayúdame. Y yo le dije, ¿de veras? Para ese tiempo todavía tenía algunos contactos en el medio. Y entonces le digo, ¿segura? Sí, ¿estás segura? Le digo, porque pues no voy a arriesgar a quemar mis contactos. Y me dijo, no, sí, sí quiero estudiar comercio internacional, quiero aprender comercio internacional. Bueno, y entonces le dije, bueno, lo primero entonces que vas a hacer es hacer tu estadía, en ese tiempo su estadía de TCU, en la aduana de Pantaco. Hicimos las gestiones, hablamos todo y entró. Y ya que estaba ahí dentro, pues yo todavía la coacheaba, ¿no? Y le decía, bueno, porque fui su asesor de su tesina y de su memoria en ese tiempo. Y me dice, pues ya estoy dentro. Y entonces yo le decía, pues ahora empieza a relacionarte con agentes aduanales, con operadores de carga, ¿no? Con gente ahí que... Pero ella era una chica muy introvertida, muy callada. Bueno, pues yo creo que el juntarse con, dice que el que entre lobos anda, aullar se enseña. Esta niña pues se volvió más abierta, más extrovertida, empezó a hacer su trabajo de relaciones públicas allá en la aduana y de ahí se fue a trabajar a Agencia Aduanal de América. De ahí yo seguía teniendo contacto con ella, ya no era mi niña de servicio, pero seguíamos teniendo contacto y la ve Nestlé, ve su capacidad. Ella llevaba la cuenta de Nestlé allí en la agencia y la llevan a trabajar con ellos. O sea, se fue haciendo ella su camino. Yo nada más le di el empujoncito, pero hoy ella, bueno, pues ya se va a Europa cada que quiere, ya es muy independiente, es una chica exitosa, triunfadora. Pero lo más lindo de todo esto es que somos amigos. Me permitió y tengo el gusto de ser su amigo, pero además de eso, un amigo
tutor, mentor, que jugó varios roles, ¿no? Entonces cuando la veo, me dice, pues es que te agradezco, ¿no? Ese empujoncito que me diste cuando me dijiste, vete a la dona de Pantaco. Entonces, como docente, pues esa es una experiencia que a mí me llena de mucho orgullo, porque los ves exitosos, los ves con ganas, los ves con hambre de querer triunfar. Y hoy ella, si no mal recuerdo, está en DuPont, una empresa pues internacional, extranjera. Me agrada mucho cuando me platica, pues es que estoy en una de estas reuniones ahora en Zoom o en estas plataformas con argentinos, con franceses, con chilenos, con gringos, ¿no? Habla perfecto inglés. Entonces, pues la chica llegó hasta donde quiso llegar, pero lo interesante pues es que era la más introvertida del salón y hoy pues es una exitosa TCU, o sea, nunca hizo a la licenciatura y bueno, pues está hasta arriba, ¿no? Donde ella quiso estar. Eso como docente a mí me llena de mucha satisfacción. Me da mucho orgullo el ver que, pues cuando se quiere se puede, que llegues, ¿no? Y te digan, oye, profe, quiero hacer esto y lo logran. Eso es mucho, de mucho orgullo. Si me permites, una segunda anécdota es, tenía un alumno que siempre me hablaba de deportes, y de deportes lo veía yo en los pasillos, en clase, y no, profe, que vio el partido de no sé qué, o que jugaron no sé qué, y, sí, Lalo, claro, sí, sí los vi, ¿no? A veces ni los veía, pero... Y cuando ya llega su tiempo de estadía, me dice, profe, pues me quiero yo ir hacia el sport marketing. Me gustan mucho los deportes y la mercadotecnia. Y un caso muy similar al de Cecilia, ¿no? Lalo. Le dije, pues vete por aquí, vete por acá, búscale por allá. Y empezó a buscar, hizo su estadía en una empresa de mercadotecnia deportiva. Y hoy con mucho orgullo lo veo, lo saludo. Y él, bueno, ya es dueño de 2 ligas, 3 ligas de Tochito Bandera. Hace lo que le gusta. Otro chavo que agarra y dice, ahorita vengo, voy a Europa, porque le va muy bien. Y la verdad es que esos casos de chavos que le ponen todas las ganas y el empeño, pues son un gusto, ¿no? Un orgullo. Me parece que como profesor esas son, en mi caso, pues de las mejores experiencias o anécdotas que te podría contar. Muy bien, bueno, pues sin duda una aportación muy significativa de su parte en la vida de esas personas y estoy segura que como ellos dos, muchos más, ¿no? Igual de exitosos. Pues retomando, maestro, recordemos que esta entrevista tiene como propósito enmarcar el 35 aniversario de la UTN y pues claro, una de las carreras pioneras, la división de comercialización, de la que formamos parte, ¿no? Claro. ¿Usted por qué considera importante hacer esta clase de ejercicios de preservar y compartir las experiencias de quienes han formado parte de esta historia? Pues yo creo que es un legado que pues tal vez el día de mañana alguien lo pueda revisar, pueda ver qué pensábamos en este tiempo, cómo entramos y le interese la historia. Creo que la historia pues de cualquier empresa, cualquier institución, así como de la misma humanidad, siempre es muy interesante. Dicen por ahí que para poder entender nuestra realidad actual, pues hay que echar un vistazo, ¿no? Al pasado, para poder comprender por qué estamos aquí y sobre todo hacia dónde vamos. Entonces, la UTN pues ha tenido cambios, ha tenido la división de comercialización, ha tenido cambios, los profesores, ¿no? Mis colegas, los alumnos, hemos tenido muchos cambios. Me parece que el poder grabar, el poder tener un legado de cómo estamos actualmente en 2026, me parece que sirve de mucho, me parece que el recoger la opinión de cada uno de mis colegas y su sentir, su pensar, me parece que es de mucho valor. Es un legado que, te repito, si el día de mañana alguien lo bien aprovecha, bueno, pues le puede rescatar muchas cosas, ¿no? Además nos permite recordar, a mí ya me hicieron ahorita recordar algunos temas interesantes de hace algunos años.
Muy bien, maestro. Pues ya entrando un poco a la conclusión de esta entrevista, ¿qué mensaje le gustaría compartir, ya sea a las nuevas generaciones o a los que hoy estamos aún, o a los que están por retirarse, tanto de estudiantes como de docentes? Pues a los estudiantes, a los jóvenes, a mí me gustaría enviarles un mensaje muy sencillo y muy claro. Eh, Digo, yo siempre he dicho que cuando te propones algo y lo tienes en la cabeza, pues lo puedes lograr. Entonces, el mensaje para los chavos, pues es ese, que caminen por la derecha, que no se les olvide que hay leyes en este universo y que, pues si se proponen algo, lo pueden lograr, ¿no? Siempre que te vayas pues por lo bueno, ¿no? Que te vayas por cosas positivas, por cosas interesantes, que te nutran, que te hagan crecer, el resultado siempre va a ser el mismo, va a ser bueno. Dicen por ahí que lo que siembra uno cosecha uno. Entonces, ese sería el mensaje, que hoy que están jóvenes, que hoy que pueden, tienen la fuerza, la juventud, las ganas, pues le metan muchas ganas, ahora sí que le metan muchas ganas, valga la redundancia, al ánimo, a estudiar, a aprender, porque ya cuando empiezas a llegar a ciertos niveles de edad, pues todo esto se va terminando, ¿no? Ya no es lo mismo, ya vas teniendo otra edad y otras, pues, dificultades, a lo mejor hasta físicas, mentales, ya te cansas. Y sin embargo, cuando estás joven, bueno, pues, y a mis colegas, pues el mensaje es seguirle adelante. Obviamente cada quien tiene, bueno, pues sus intereses, ¿no? Sus formas de ser, etcétera. Eso es muy respetable, pero que sigamos adelante en beneficio de la división de comercialización y en particular, bueno, pues ya de la universidad, ¿no? Porque la universidad es muy noble. La universidad pues, nos ha dado cobijo, pues nos ha dado de comer a muchos o a la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Estamos aquí por ello. Y bueno, pues seguirle dando todo, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, maestro. Pues ya para finalizar, ¿qué representa para usted el ser parte de la historia de la UTN? ¿Qué representa? Pues yo creo que cuando eres parte de algo, eso como ser humano es muy, pues muy agradable, ¿no? Cuando no te sientes parte de nada, incluso hay gente que se deprime y demás. Pero en este caso, bueno, pues formar parte de esta exitosa universidad que a pesar de muchas cosas, pues está es una pionera, ¿no? De este sistema de universidades tecnológicas que participaba en congresos de mercadotecnia, que estaba presente, me acuerdo ahorita otra anécdota muy rápida, pues cuando fuimos a un congreso en Chihuahua, de repente escuchar en un auditorio en Chihuahua, ¿no? UTNESA, y que éramos muchos y que a pesar de la distancia, pues llegamos allá y todos después pues ya nos respetaban porque éramos NESA, la UTNESA, ¿no? Entonces, pues que sigamos adelante, ¿no? Con los colegas, como siempre, ¿no? Muy profesionales todos mis colegas y bueno, pues a darle, ¿no? Porque esto pues, sigue, esta historia sigue. Muy bien, maestro. Bueno, pues le agradecemos profundamente el compartir su experiencia, sus recuerdos y sobre todo su reflexión sobre esos 35 años de los que usted ya ha formado 26 aquí con nosotros. Testimonio no solo enriquece este registro audiovisual, sino que fortalece también la memoria institucional de nuestra división y de la universidad en general. En nombre del equipo, del proyecto y de la división de comercialización de la UTN, le agradecemos mucho por formar parte de esta historia. Muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes por la invitación, un gusto y un orgullo haber participado. Muchas Gracias. gracias.